Muy bien, entonces repasamos el tema 4. ¿Cómo están conformadas las emociones y la afectividad? ¿Quién me responde? Está conformada por emociones, sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Muy bien, surge una pregunta acá. Las emociones y la afectividad están conformadas por, inciso A, emociones, inciso B, sentimientos, inciso C, pasión, inciso D, afecto, inciso E, todas las anteriores. ¿Cuál encerraría? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Seguido a ello tenemos las emociones, y ya hemos estudiado el concepto de emociones. Las emociones son los estados afectivos compuestos por relaciones fisiológicas, conductuales que expresan dichas emociones, y estados cognitivos subjetivos sobre el conjunto de elementos y la manera en que estos se valoran. La pregunta viene a ser, son estados afectivos compuestos por relaciones fisiológicas, conductas que expresan dichas emociones y estados cognitivos subjetivos sobre el conjunto de elementos. Inciso A, emociones. Inciso B, sentimientos. Inciso C, pasión. ¿Cuál usted encerraría? La A, emociones. 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 Muy bien. Seguido a ello, ya en el punto 1, emociones, hemos estudiado que las emociones están conformadas por 3 elementos, que son las relaciones fisiológicas, las conductas expresivas y los estados subjetivos, estados cognitivos subjetivos. Entonces, si surge la pregunta, los elementos de las emociones son, inciso A, relación fisiológica, conducta expresiva, estado cognitivo subjetivo, inciso B, sorpresa, alegría y tristeza. ¿Cuál encerraría? Inciso A. Inciso A. Muy bien, inciso A. Seguido a ello, ya en el punto 2, tenemos tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales. Los tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales son la alegría, la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la adversión y el asco. Entonces, ¿cuáles son los tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales? ¿Quién me responde? La ira, la alegría, el miedo, la tristeza, sorpresa, aversión y asco. Muy bien. Muy bien, vamos a estudiar el primer punto, que es la ira. En su concepto de qué es la ira es una emoción que se activa cuando el objeto o evento enoja a la persona, al punto de hacer que ésta pierda el control de sus acciones. La conducta que puede observarse como golpes, a enojos a otra persona, es una inclinación del cuerpo hacia adelante, la formulación de puños, aunque no haya golpes, gritos y gruñidos. Entonces la pregunta viene a ser, esta emoción se activa cuando el objeto o evento enoja a la otra persona, al punto de hacer que pierda el control de sus acciones. Inciso A, alegría. Inciso B, miedo. O inciso C, ira. ¿Cuál usted encerraría? Inciso C. Inciso C. Inciso C. Muy bien. Otra pregunta. Se puede observar como golpes a objetos o a personas, una inclinación del cuerpo hacia adelante. Inciso A, alegría. Inciso B, miedo. Inciso C, tristeza. Inciso D, ninguna de ellas. ¿Cuál usted encerraría? La C, ninguna de ellas. Muy bien, ninguna de ellas. Muy bien, en su segundo punto de tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales tenemos a la alegría. En su concepto, la alegría, esta emoción se activa cuando el objeto que genera es valorado como positivo o cuando las consecuencias de su presencia se vinculan con aspectos o consecuencias felices. En la conducta se pueden manifestar muecas en el rostro, sonido de sonrisa, vivacidad en la mirada.
Y la pregunta viene así. Esta emoción se activa cuando el objeto que genera el valor como positivo o cuando la consecuencia de su presencia se vincula con eventos o consecuencias felices. Inciso A, miedo. Inciso B, alegría. Inciso C, tristeza. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. Alegría. Ya. La alegría, el concepto de alegría dice, esta emoción se activa cuando el objeto que genera es valorado como positivo o cuando las consecuencias de su presencia se vinculan con eventos o consecuencias felices. Y nos pueden preguntar en el examen, esta emoción se activa cuando el objeto es cuando el objeto que genera es valorado como positivo. Inciso A, miedo. Inciso B, alegría. Inciso C, tristeza. ¿Cuál sería la respuesta para encerrar? La B. Inciso B. Inciso B. Muy bien. ¿Qué emoción resulta altamente saludable para la salud? ¿Qué hemos dicho en clase? Decíamos que la alegría es saludable para la salud. Es una emoción saludable, ¿cierto? Y decíamos que la ira tenemos que evitarla, decíamos, porque es desfavorable para la salud. Si recordamos la explicación de la anterior clase. Entonces, si nos preguntan, ¿qué emoción resulta altamente saludable para la salud? Inciso A, ira. Inciso B, alegría. O inciso C, tristeza. ¿Cuál debería responder? La B. Muy bien, la B. Dice aquí, otra pregunta. La conducta puede manifestarse con muecas en el rostro, sonido de sonrisa, vivacidad en la mirada. Inciso A, alegría. Inciso B, ira. Inciso C, tristeza. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. La A. La A. Muy bien. Seguido a ello tenemos el miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo, esta emoción se presenta cuando el objeto o la situación que la activa motiva la retirada del organismo. La conducta que se manifiestan son conductas de evitación, como salir de la habitación, huir, enjorobar el cuerpo, generar movimientos acelerados, taparse los ojos o mover la cabeza hacia otro lado. Entonces, si nos pregunta, esta emoción se presenta cuando el objeto o situación que la activa motiva la retirada del organismo. Inciso A, alegría. Inciso B, tristeza. O inciso C, miedo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Muy bien. Y cuando nos pregunten, la conducta que se manifiestan son conductas de evitación, como salir de la habitación, huir, enjorobar el cuerpo. Inciso A, alegría. Inciso B, el miedo. O inciso C, la tristeza. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B, miedo. El miedo. El miedo, muy bien. Seguido a los tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales, tenemos a la tristeza. ¿Y qué es la tristeza? Esta emoción se produce cuando el objeto activador indica que algo valorado ha terminado o un deseo o una esperanza queda anulada. La conducta que se puede manifestar cuando la persona no sonríe, cuando agacha la cabeza, cuando camina lento, cuando llora, cuando la tristeza es desbordante. La pregunta surge, la conducta que se puede manifestar cuando la persona no sonríe, cuando agacha la cabeza o cuando camina lento es inciso A, ira. Inciso B, alegría. Inciso C, miedo. Inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. La tristeza. Muy bien, muy bien.
Esta emoción, otra pregunta, esta emoción se produce cuando el objeto activador indica que algo valorado ha terminado, un deseo, una esperanza queda anulado. Inciso A, alegría. Inciso B, tristeza. Inciso C, ira. ¿Cuál sería la respuesta? B. Muy bien, inciso B. Seguido a esto, tenemos los tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales. Tenemos a la sorpresa. ¿Y qué es la sorpresa? Esta emoción es activada por un objeto que no era esperado y que cuando aparece presenta tanta información de manera tan impactante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de esta información o del evento ante el cual se encuentra. La conducta que se expresa, la persona abre los ojos, abre la boca, tapa la boca con las manos. Muy bien, ese es el concepto de la sorpresa. Y la pregunta viene así. La conducta que se expresa, la persona abre los ojos, la boca, tapa con las manos la boca. E inciso A, ira. Inciso B, alegría. Inciso C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? C. La C. Inciso C, muy bien. La siguiente pregunta. Esta emoción es activada por un objeto que no era esperado y que cuando aparece se presenta tanta información de manera tan impactante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de esta información o del evento ante el cual se encuentra. Inciso A, la sorpresa. Inciso B, la alegría. O inciso C, la ira. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Inciso A. Inciso A, muy bien. Muy bien, seguido a ello, dentro de los tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales, tenemos la adversión o asco. ¿Y qué es la adversión o asco? En su concepto, esta emoción se produce cuando el objeto o evento que activa las emociones es algo que la persona quiere evitar, por lo desagradable que resulta. La conducta que expresa levanta un lado del labio superior y hace un giro de la cabeza, alejándose del objeto. Muy bien, ya comprendemos lo que es el concepto de adversión o asco. Surge la pregunta. La conducta que expresa es levanta de un lado el labio superior y hace un giro de la cabeza alejándose del objeto. Inciso A, alegría. Inciso B, miedo. Inciso C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Muy bien, inciso C. Segunda pregunta. Esta emoción se produce cuando el objeto o evento que activa la emoción es algo que la persona quiere evitar por lo desagradable que le resulta. Inciso A, miedo. Inciso B, alegría. Inciso C, adversión o asco. ¿Cuál sería la respuesta? C. La inciso C. Inciso C. Inciso C, muy bien. Muy bien. Nuevamente, ¿cómo están conformadas las emociones y efectividad? ¿Quién me responde? ¿Cómo están conformadas las emociones y efectividad? Están conformadas por emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Vamos a estudiar los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Y en su concepto, los sentimientos son estados afectivos, más o menos estables, que se enfoca en una persona, idea u objeto. Muy bien. Y la pregunta viene así. Son estados afectivos más o menos estables que se enfocan en una persona, idea u objeto. Inciso A, los sentimientos. Inciso B, las emociones. O inciso C, la pasión. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Muy bien, la Los sentimientos. sentimientos. Muy bien. Dentro de los sentimientos, recordemos con anterioridad que los sentimientos pueden ser de amor, como los sentimientos que tenemos hacia los padres, que son basados en el amor familiar, los sentimientos de amor hacia los hermanos, que son basados en el amor fraternal, los sentimientos hacia la pareja, que son basados en el amor romántico. También hablábamos que puede haber también sentimientos de recepción o venganza, que son basados en el enojo, sentimientos de celo, que son basados en la idea de que no se está siendo valorado como corresponde.
se está siendo desplazado. Y los sentimientos de orgullo, que es basado en una idea de haber realizado un bien o una tarea de supervivencia. Los sentimientos que tenemos hacia los padres son basados, inciso A, basados en el amor familiar, inciso B, basado en el amor fraternal, o inciso C, basado en el amor romántico. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, familiar. Muy bien, familiar. Los sentimientos de amor hacia los hermanos son basados, inciso A, basado en el amor fraternal, inciso B, basado en el amor romántico, o inciso C, basado en el enojo. ¿Cuál sería la respuesta? El El inciso A. A. Amor Inciso fraternal. A, muy bien. Los sentimientos hacia la pareja son basados, inciso A, basado en el amor fraternal, inciso B, basado en un amor romántico, o inciso C, basado en un enojo. ¿Cuál sería la respuesta? B. B. Basado en amor romántico. Muy bien, basado en el amor romántico. Los sentimientos o venganza son basados en un enojo, basados en el amor familiar o basados en el amor romántico. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Inciso A, muy bien. Los sentimientos de orgullo son basados en el amor romántico, basados en el enojo o basados en una idea de haber realizado bien una tarea o de superioridad. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Inciso C, muy bien. Muy bien, nuevamente aquí aparecen las emociones y la afectividad. ¿Cómo están conformadas las emociones y la afectividad? ¿Quién me responde? Por las emociones, sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Muy bien, aquí en este punto hablamos de la pasión. ¿Y qué es la pasión? Y en su concepto, se considera que la pasión es una combinación entre emociones y sentimientos, ya que implica la intensidad de una emoción con la duración de un sentimiento. Estamos entendiendo lo que es el concepto de pasión. Surge la pregunta. Es una combinación entre emociones y sentimientos. Inciso A, pasión. Inciso B, emoción. Inciso C, el afecto. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la pasión. Muy bien, inciso A. Nuevamente hablamos de lo que es emociones y afectividad y comprendemos que está conformado por emociones, sentimientos, pasión y el afecto. Y surge lo que es el afecto. Y como su concepto de afecto se entiende como el placer de que genera la interacción y la acción directa sobre otro ser. Dicho de esta forma, se refiere a la entrega y la recepción de afecto entre dos personas. Los afectos tienen un carácter social e implica el cuidado y protección del otro. Ese es el concepto de afecto. Ya estamos comprendiendo lo que es su concepto. Surge la primera pregunta. ¿Se entiende como el placer de generar la interacción y acción directa sobre otro ser? Inciso A, emoción. Inciso B, pasión. O inciso C, afecto. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, Inciso el C. afecto. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Tiene un carácter social e implica el cuidado o protección del otro? Inciso A, afecto. Inciso B, emoción. O inciso C, pasión. ¿Cuál sería la respuesta? Decimos acá, tiene de carácter social e implica el cuidado y protección del otro. La pregunta es, ¿tiene un carácter social e implica el cuidado y protección del otro? Inciso A, el afecto. Inciso B, emoción. O inciso C, pasión. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso La A. A. Inciso A, muy bien, inciso A. Muy bien, joven, ese sería el repaso del tema 4. Muy bien, voy a regresar a la sala un instante. ¿Desean repasar algún otro tema más?
El tema 3, por favor. Las bases biológicas de la conducta. Las bases biológicas de la conducta. Muy bien, ahora ya lo pongo. Las bases biológicas de la conducta es el tema 2. Muy bien. Bueno, primero vamos con el tema 3 y con anterioridad podemos hacer el tema 2 o la siguiente clase, no hay problema. Muy bien. Los procesos cognitivos. El tema 3 son los procesos cognitivos y estos procesos cognitivos están formados por 5 partes dentro de este tema, que son los procesos cognitivos, la atención, pensamiento, sensación y percepción y la memoria. Los procesos cognitivos están conformados por la atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. ¿Quién me responde? ¿Cómo están conformados los procesos cognitivos? Atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Muy bien. Los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son aquellos procesos en que intervienen en la adquisición y producción de conocimientos. Se refiere a toda la complejidad de acciones mentales que se van desarrollando cotidianamente para entrar en contacto con el medio que nos rodea. Son todos aquellos procesos que intervienen en la adquisición y producción de conocimiento. Inciso A, procesos cognitivos. Inciso B, pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Inciso A, muy bien. Seguido a ello, dentro de los procesos cognitivos, ya es el punto 2 del tema 3, está conformado por la atención, lo explicábamos en clase. Y la atención está conformada, decíamos, por los factores objetivos y los factores subjetivos. Y los factores objetivos activan la atención involuntaria, y los factores subjetivos activan la atención voluntaria y la atención selectiva. Muy bien. Los factores subjetivos, dentro de los factores subjetivos está la atención. Y la atención está conformada por 2 factores, los factores objetivos y los factores subjetivos. Y esta activa la atención involuntaria. Y los factores subjetivos activan la atención voluntaria y la atención selectiva. Seguido a ello, tenemos el concepto de atención. Y decimos que la atención es la concentración de un foco determinado. Cuando la atención está activa en un objeto determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de la información queda reducida. Es la concentración de un foco determinado. Cuando está activa en un objeto determinado, solo la atención que se considera importante ingresa y el resto de la información queda reducida. Inciso A, la atención. Inciso B, el pensamiento. O inciso C, la memoria. ¿Cuál sería la respuesta en ese punto? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Muy bien. Seguido a ello tenemos los factores subjetivos. Los factores objetivos se refiere a las propiedades físicas de los estímulos como el color, el contraste, la novedad, la intensidad del estímulo y los cambios súbitos. Estos factores son considerados como objetivos porque afectan a la mayoría de las personas logrando activar su atención, aunque sea por algunos segundos. Activa la atención involuntaria. Entonces, surge la pregunta, ¿la atención involuntaria es activada por los factores objetivos, inciso A, factores objetivos, inciso B, factores subjetivos? ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Muy bien, inciso A. La siguiente pregunta se refiere a las propiedades físicas de los estímulos como el color, el contraste, la novedad, la intensidad del estímulo y los cambios súbitos. Inciso A, factores objetivos o inciso B, factores subjetivos. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva.
La atención, decíamos con anterioridad que estaba conformada por dos factores, factores objetivos y factores subjetivos. Y vamos a estudiar los factores subjetivos en este punto. Y como concepto de este factor, son aquellos que pueden variar de una persona a otra. Dependiendo de los intereses que tenga cada persona, se puede activar su atención hacia un estímulo o hacia otro estímulo. Es de ahí donde surge o donde se activa lo que es la atención voluntaria y la atención selectiva. Entendemos el concepto de los factores subjetivos. La primera pregunta. Son aquellos que pueden activar, pueden variar de una persona a otra, dependiendo de los intereses que tenga cada persona. Inciso A, factores subjetivos. Inciso B, factores objetivos. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Muy bien, inciso A. Este factor activa la atención voluntaria y la atención selectiva. Inciso A, factor objetivo, o inciso B, factor subjetivo. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Muy bien, la B. Seguido a ello, dentro de los factores subjetivos, decíamos con anterioridad que se activa. Hay un audio, ¿no? Que se activa la atención voluntaria y la atención selectiva. ¿Y qué es la atención voluntaria? En su concepto, es cuando una persona cree que verá, o según el interés que tenga el estímulo, esta activará su atención de forma controlada. Y la atención selectiva es las capacidades de seleccionar voluntariamente un foco de atención y mantener su intensidad en contraste con los demás. Muy bien. Surge la pregunta. Es cuando una persona cree que verá algo, que verá, o según el interés que tenga el estímulo, esta activará su atención de forma controlada. Inciso A, atención voluntaria. Inciso B, atención selectiva. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Atención voluntaria. Muy bien. La segunda pregunta que le podrían hacer es la capacidad de seleccionar voluntariamente un foco de atención y determinar su intención en contraste con los demás. Inciso A, atención selectiva. Inciso B, atención voluntaria. O inciso C, pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, atención selectiva. Inciso A. Muy bien. Muy bien, continuemos acá. Dentro de los procesos cognitivos está conformado. ¿De qué forma? ¿Quién me responde? ¿Cómo están conformados los procesos cognitivos? Yo le hice. Adelante. Están conformados por atención, pensamiento, sensación y percepción y en memoria. Muy bien. Muy bien. Ya en el punto 3 del tema, habla de lo que es pensamientos. Dentro de los procesos cognitivos tenemos a los pensamientos, explicábamos en la anterior clase. Y los pensamientos están conformados por 3 elementos: los conceptos, las preposiciones y las imágenes. Y dentro de lo que es el pensamiento ingresa el razonamiento, y este está conformado por 2, que es el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. Surge la primera pregunta. Los elementos del pensamiento son, inciso A, los conceptos, las preposiciones y las imágenes, o inciso B, el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso El A. A. Muy bien, la. Cuando hablamos de razonamiento, el razonamiento está conformado por, inciso A, razonamiento formal y razonamiento cotidiano, o inciso B, pensamiento y emociones. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien. Muy bien, vamos a ver el concepto de pensamiento. En su concepto, el pensamiento se define como una actitud por la cual podemos manipular la información que disponemos del mundo externo. Pero esta información no se mantiene de forma instantánea. No se mantiene de forma estática. El pensamiento nos permite modificar las representaciones
que hemos creado del mundo externo, uniendo dos eventos diferentes, transformando una figura, creando una escena nueva. Muy bien, ya estamos comprendiendo lo que es el concepto de pensamiento. Surge la primera pregunta. Se define como la actividad por la cual podemos manipular la información que disponemos del mundo externo. Inciso A, pensamiento, inciso B, atención, o inciso C, sensación y percepción. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. A. Muy bien, inciso A. En este punto acá tenemos pensamiento, y decíamos con anterioridad que los pensamientos están conformados por tres elementos: los aspectos, las preposiciones y las imágenes. Y dábamos con anterioridad el ejemplo del gato, si nos recordamos. Pero vamos a ver el concepto en sí. Cuando hablamos de los conceptos, hacemos referencia a toda información que vamos recogiendo del mundo externo. Es organizado en categorías. Cuando hablamos de preposiciones, es cuando los conceptos se vinculan entre sí formando ideas más complejas. Y cuando hablamos de imágenes, es la representación mental del objeto real. Es decir, que creamos una copia del objeto y lo guardamos tratando de conservar sus cualidades más importantes. Surge la pregunta. Toda información que vamos recogiendo del mundo externo es organizado en categorías. Inciso A, preposiciones. Inciso A, preposiciones. Inciso B, imágenes. O inciso C, conceptos. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Muy bien. Es cuando los conceptos se vinculan entre sí formando ideas más complejas. Inciso A, los conceptos. Inciso B, las imágenes. Inciso C, atención. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna, ¿no? Inciso D, ninguna de las anteriores. Una. Ninguna, muy bien. Vamos por la última. Es la representación mental del objeto real, es decir, que creamos una copia del objeto y lo guardamos tratando de conservar sus cualidades más importantes. Inciso A, las imágenes. Inciso B, los conceptos. Inciso C, los pensamientos. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, Inciso A. imágenes. Inciso A, muy bien. Muy bien, vamos a estudiar el razonamiento y vemos su concepto. El razonamiento puede definirse como la actividad mental mediante el cual es posible transformar la información en la que se dispone para extraer conclusiones. Puede definirse como la actividad mental mediante la cual es posible transformar la información de la que se dispone para extraer conclusiones. Inciso A, pensamiento. Inciso B, razonamiento. Inciso C, memoria. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B. Inciso B, muy bien. Seguido a ello, con anterioridad indicábamos que el razonamiento estaba conformado por dos, que es el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. En este punto vamos a desarrollar cada uno de ellos. El razonamiento formal se sigue un método específico. Se contratan las primicias existentes, que además han sido comprobadas previamente y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea, ya que tanto la forma como el contenido ha sido cuidadosamente verificado. Y cuando hablamos del razonamiento cotidiano, se utiliza una cantidad de premisas. No todas ellas han sido contratadas